Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23, que es el día de culto y de adoración por la eternidad. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida, les habla Jorge Luis Garay,
Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, porque profecía es historia, historia es profecía. La profecía es el cuento de la historia antes que los acontecimientos ocurran, y la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Ese es lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Por eso Él ha compaginado profecía con historia, historia con profecía, porque solo siguiendo el hilo de la historia podemos conocer por qué el Señor dio la profecía, porque Él es el único Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio. El hilo profético es lo que la historia con que el hombre iba a colmar todos lo que iba a hacer con la gracia del tiempo, que iba a hacer la humanidad con el tiempo que Dios le iba a dar para redimirla, para traerla de vuelta al plan original de Dios, para volverla allá a ese Edén perdido. Le daría un tiempo de gracia, 6.000 años que están sobradamente cumplidos, y estamos en el tiempo prácticamente, queridos amigos, en que en cualquier momento se termina la historia profética, la historia de la humanidad. El Señor nos dice allá en el libro de Corintios, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, que la historia se acabaría. Dice el Señor allí que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué es lo que va a acabar? La profecía. ¿Qué es lo que va a concluir en este mundo? La historia. Así que veníamos hablando de la degradación del hombre, cómo aún el diezmo de Dios lo convirtieron en una cosa degradante. Lo que es de Dios lo han convertido en degradante, lo que es la palabra de Dios lo han convertido, queridos amigos, en algo blasfemo. Las cosas de Dios las han convertido en cuestiones mundanas. La ley de Dios es algo de lo cual el hombre lo ridiculiza. Eso es lo que venimos viendo nosotros en la historia de la humanidad, y por eso cada día la anarquía, el desafuero, la anarquía que no respeta leyes ni humanas ni divinas, es lo que está tomando al mundo, es lo que está sobrecogiendo a la humanidad, como escrito está allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 28. Nos dice el Señor exactamente para esta hora, allá en el capítulo 29 del libro de Proverbios, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nos dice el Señor que sin visión, sin profecía, sin un conocimiento de hacia dónde se dirige la historia con la humanidad y la humanidad con la historia, queridos amigos, dice que los pueblos, las naciones se desenfrenan, y eso es lo que vemos nosotros en este mundo, un desenfreno, un pandemonium global, queridos amigos, es lo que vemos. Así que hoy vamos a hablar acerca del caos, de la degradación, de la devaluación y de la confusión y la ruina de un planeta en rebelión, queridos amigos. Aquí ustedes ven a mi izquierda
lo que es la imagen que están mirando ustedes allí, una imagen con unas características. Lástima que por el brillo en la cabeza no puedan mirarla, pero la cabeza es de oro, es un babilonio mostrado allí en esta visión que Dios le dio a Nabucodonosor. Así que esto lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel. En Daniel capítulo 2, el Señor le dio una visión en un sueño a un hombre engrandecido, a un hombre ensalzado y exaltado, magnificado, y este hombre, Nabucodonosor, queridos amigos, creía que él era el soberano de los soberanos y creía que él era el rey del globo entero, y creía también y estaba convencido que él era el sumo pontífice de la religión y el sumo soberano de todos los poderes en esta tierra y en este mundo, y el que podía disponer de los cuerpos, de las almas, de las voluntades, de las conciencias y de todos los hombres en este mundo y en esta tierra. Pero el Señor lo abajó, lo humilló, hasta que él pudo reconocer voluntariamente la grandeza de Dios, Babilonia. Así que el Señor nos muestra en el capítulo 2 lo que es la historia de las naciones, de los imperios, de todo lo que se levantara en esta tierra y en este mundo como nación, como pueblo, como gobiernos. Nos dice el Señor allá en el libro de Daniel, capítulo 2, escrito está en el versículo 29, hablándonos de este Daniel. Dice él: estando tú, oh rey, ya hablándole Daniel de la interpretación y el sueño que él tuvo, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces esa noche se acostó el rey Nabucodonosor, impresionado por el Espíritu Santo, pensando y preocupado en lo que ha de ser el porvenir, qué es la historia por venir, qué habrá de ser de mi gobierno, qué habrá de ser de mi reino, qué habrá de ser de mi vida, qué será de mí. Y dice entonces el profeta Daniel, le está hablando ya al rey Nabucodonosor de qué fue lo que él soñó. Le dice el versículo 30 escrito está: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué le está diciendo el profeta? Que eso no es mío, eso no me lo inventé yo no lo doy la interpretación porque yo soy el más grande, yo soy el soberano. No, Dios me ha mostrado, me ha revelado el enigma, el sueño y la interpretación. Y le sigue diciendo: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Esa era la imagen que le mostró, una cosa terrible, inmensa, que él vio y lo turbó y se quedó sin saber, sin entender, sin comprender el significado de esta revelación. Entonces le dice el Señor, el profeta le está hablando a Nabucodonosor en el versículo 32 del capítulo 2, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, es decir, arcilla cocida, ladrillo, algo así, queridos amigos, era los pies. Entonces vemos nosotros que la cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro, y también nos decía que los pies, la parte final, la base de esa imagen, queridos amigos, era de barro y de hierro cocido, era en esa mezcla. Miren ustedes qué imagen tan extraña la que nos muestra aquí. Y sigue diciendo en el versículo 34, estabas mirando
hasta que una piedra fue cortada no con mano humana e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Dice, estabas tú mirando esta imagen cuando de repente una piedra, no tirada por mano humana, no lanzada por una mano de personas, de hombres, una piedra que ninguna mano había tocado, como dice la Nueva Biblia al día, una piedra que ninguna mano había tocado, como dice en la Nueva Biblia latinoamericana, una piedra que se desprendió sin haber sido lanzada por ninguna mano, queridos amigos. No era una piedra que había sido tirada por alguien en especial, humanamente hablando, sino una piedra que nos dice aquí, no fue cortada por mano humana. Y dice en el versículo 35, y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el hierro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es de un plumazo. El Señor tiene una característica y es enseñarnos muchos siglos, queridos amigos, en la historia de la humanidad, en un versículo así, chiquiticos, como estos que estamos viendo, 5 versículos. Ahí el Señor nos dice toda la historia de la humanidad en 5 versículos. Esa es la capacidad de la sabiduría de un Dios que puede comprimir en 3 palabras todo lo que en siglos de historia de la humanidad se va a hacer, se va a escribir, se va a cumplir, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura aquí que la cabeza de oro, los pies, el pecho y las manos los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, queridos amigos, cuán frágiles, de hierro y de barro cocido. Así que ustedes pueden ver aquí el significado de eso. ¿Qué quiso decirle el Señor aquí a Nabucodonosor? Entonces le dice el Señor aquí, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. He aquí la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué le dijo él? Tú eres la cabeza, arrancando de ti, después del reino tuyo, después de Babilonia, van a venir otros 3 reinos, queridos amigos, le dice el profeta, la interpretación que Dios le dio, le mostró a Daniel. Esa es la historia comprimida de la humanidad. 3 reinos, y como ustedes están viendo, vamos a mirar las características de esto. ¿Y qué más le dice? Y lo que viste de los pies, aquí los pies, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y sigue diciéndole el profeta, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará, el Rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es lo que nos dice la Escritura, que Dios va a desmenuzar, ¿qué? Dice, en los días de estos reinos, Dios los va a desmesurar. ¿Por qué? Porque estos ya pasaron, y vemos que la piedra cae ¿dónde? Cae en los pies, como escrito está allí en el libro de
Daniel capítulo 2 versículo 34, una piedra, dice, no cortada por mano humana, es decir, una piedra divina, una piedra que viene del cielo, dice que herirá a la imagen en los pies. Aquí en los pies será herida esa imagen, queridos amigos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues esta cabeza de oro que representa a Babilonia, estos brazos de plata que representan a Medo-Persia, este muslo y el vientre que representan a Grecia, y estas piernas, queridos amigos, que representan a Roma imperial, la de los Césares, y esto, queridos amigos, acá que representan lo que sería la división, en lo que se dividiría Roma allá por el año 476 después de Cristo, hasta alcanzar nuestros días, hasta alcanzar el tiempo en que nosotros vivimos, y que entonces en este tiempo en que vivimos, una piedra, queridos amigos, una roca, dice, no cortada por mano humana, golpeará y desmenuzará y derribará la estatua, queridos amigos, la imagen, la grande y terrible imagen. Eso nos enseña, queridos amigos, la destrucción final de la historia de la humanidad. Y esa roca, pues, queridos amigos, ¿quién es la roca? No me vayan a decir que es Pedro, como cree el mundo, porque el sistema romano papal le ha enseñado que es sobre la roca que Jesús dijo que Pedro iba a ser edificada la iglesia. No, queridos amigos, no se conoce a Pedro como la roca. La palabra Pedro, que es Petros, quiere decir es piedra, piedrita chiquitica, guijarrito, piedrita rodante, esa que va por ahí. Pero la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo, queridos amigos. Él es la roca. A Él es que se conoce como la roca inconmovible de los siglos. A Él es como se conoce como la roca eterna. A Él es como se le conoce como la roca, el refugio para todo aquel que quiera estar firme y fiel ante el cielo. A Él es como se le conoce como la roca sobre la cual debemos caer para ser quebrantados. A Él se le conoce como la roca que habrá de caer sobre los que no caigan sobre Él y serán desmenuzados. La roca es Cristo, queridos amigos, en su segunda venida. Él es el que pondrá fin a la historia de la humanidad, a la profecía, como leímos en Corintios, Primera de Corintios. Es la segunda venida lo que pondrá fin a la historia. Queridos amigos, la roca cortada no con mano, esta roca es la segunda venida del Señor Jesucristo, la inminente segunda venida. Pero vamos a mirar lo que esta estatua nos indica, queridos amigos. Mire, ustedes ven que desde el oro, oro, plata, bronce y hierro, y hierro con barro, con arcilla, nos están mostrando la depreciación, la devaluación de los metales. De oro llegar a prácticamente polvo, es lo que vemos nosotros en esta imagen, la depreciación, la devaluación de los metales, de oro precioso a vil hierro y polvo, de metales dúctiles, de metales, es decir, entre más pasaba el tiempo en la historia de la humanidad, la depreciación se iba haciendo que más acentuada, hasta llegar a que al hierro, queridos amigos, que es prácticamente polvo, que es prácticamente tierra. Cuando el hierro lo coge el orín, la humedad del agua, lo mojan los ácidos de la tierra, se convierte en tierra, vuelve y se vuelve tierra. Y viene y nos dice el Señor que al final la historia de la humanidad estaría mezclada con barro, prácticamente ya parada, en pie mismo está devaluada y derruida. Y de metales preciosos viene a metales ¿qué? A metales, queridos amigos, viles, a metales sin ningún precio. Prácticamente el hierro no vale nada, queridos amigos. Eso es lo que vemos en la historia, la depreciación de la historia de la humanidad. De metales ¿qué? De metales dúctiles y maleables como el oro y la plata, queridos amigos. Entonces
estos fueron transformándose en metales que cada vez más duros, más toscos y cada vez más susceptibles ¿a qué? A la corrupción. Esa es la historia de la humanidad. No vamos ya más de generación en generación, sino de generación en degeneración. Eso es lo que nos dice la historia en la palabra de Dios. La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción, y eso es lo que vemos cada día, un debilitamiento, una degradación, una devaluación moral en lo ancho y largo de la tierra. Babilonia, queridos amigos, de Nabucodonosor, desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas, como ha ocurrido y ocurre en todas las naciones de este mundo. Los mundos, las naciones, los pueblos de la tierra se han olvidado de Dios, queridos amigos. El rey Medo-Persa, que fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios, allí entonces nos dice el Señor que la ruina visitó a ese imperio y el temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente de estos imperios de Babilonia y de Medo-Persia. Y conocían y sabían, y Dios había llevado a Daniel, a muchos siervos de él, para que les hablaran, para que les predicaran, no tanto de bla bla bla, de voz, sino de vida, de carácter, de convicciones y de principios establecidos en la vida de ellos, queridos amigos. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos subsiguientes, como Grecia y Roma, queridos amigos, ni qué hablar de estos imperios, fueron aún más y más viles y corruptos. Se deterioraron porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios, se hundieron más y más en el deterioro de la escala de los valores morales. Eso es horrible, conocer la historia de los griegos y la historia, queridos amigos, de Roma es algo espeluznante. Allá en Medo-Persia, queridos amigos, en Grecia, ustedes saben que el mundo alaba a los filósofos. Ellos se han tomado el mundo, ellos son los héroes, ellos son el modelo para los jóvenes, para la juventud. Ellos fueron los diseñadores de la educación, ellos fueron los diseñadores de todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con las instituciones de la tierra y del mundo, y todo tomado ¿de dónde? Del reino que ellos eran antecesores, es decir, de los reinos que venían de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Tomaron de Babilonia y de Medo-Persia tomaron los griegos, y los romanos tomaron de todo lo de los otros tres, y así hemos llegado nosotros ahora a un mundo totalmente independizado de Dios, y a un mundo totalmente alejado de Dios, y a un mundo totalmente irreligioso, queridos amigos. Eso es lo que vemos. El mundo actual, vemos nosotros entonces que estas naciones, sobre todo los imperios babilonio, Medo-Persio, Grecia y Roma, vemos nosotros, queridos amigos, que quedaron reducidos estos imperios. Al mirar nosotros atrás, ¿qué vemos? De ser tan poderosos, grandiosos, que dominaron y sojuzgaron al mundo, como nos dice el Señor, de Roma, que pisoteó, que desmenuzó, que tenía dientes de hierro, como lo vamos a mirar ahora. Queridos amigos, quedó reducido a ruinas. Miramos hacia atrás, ¿qué quedó de Roma? Ruinas. ¿Qué quedó de Medo-Persia? Ruinas. ¿Qué hay de Grecia? Ruinas. ¿Qué es lo que queda de Babilonia? Unas cuantas ruinas de la magnificencia y la grandeza y la hegemonía que tenían estos imperios sobre la tierra. No quedan sino ruinas, y eso es una lección para nosotros. Esas ruinas son testigos vivientes, queridos amigos, de lo que es apartarse de Dios y de lo que es seguir el camino del otro Señor. Es lo que nos dice la historia y la humanidad. Por eso dice el Señor
que a la final la historia de la humanidad quedará reducida solo a ¿qué? Quedará reducida solo a polvo. ¿Polvo y qué? Y hierro. Eso es lo que nos dice el Señor, quedará reducida solo a tierra, a polvo, porque así el Señor considera a las naciones actuales, y siempre no hay nada valioso en ellas. Sin Dios, sin mí, dijo él, nada podéis hacer ni ser. El hombre puede ser muy grandioso, puede ser muy ensalzado, muy exaltado, puede ser el rey más grande y más sublime de esta tierra, puede ser el sumo pontífice, el que se diga el representante de Dios, puede decir que él es el mismo Dios, pero sin seguir en el camino y en la obediencia y la fidelidad a Dios, es un pobre miserable, es polvo, nada más, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 15 al 17, dice el Señor, como nada, ¿como qué? Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Qué es para Dios las naciones? Como nada, queridos amigos, y en su comparación serán estimadas en menos que ¿qué? Que nada, y que lo que no es, en otras palabras, es más grande y más sublime lo que no es que las naciones que son polvo a los ojos de Dios, siendo tan poderosas y lo que ellas quieran ser. ¿Qué significa, queridos amigos? Es ahí ese hierro y ese barro mezclado allá en el final de la historia de la humanidad, lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos, queridos amigos, en el tiempo en que la humanidad, las naciones, los pueblos de esta tierra y de este mundo son como nada, como polvo, frágiles, son realmente efímeras a los ojos de Dios. Entonces, el mundo actual, queridos amigos, ha heredado el carácter, la actitud y la independencia de Dios que tenían todos esos imperios, queridos amigos. ¿Qué significa entonces la mezcla del el hierro y el barro, la arcilla, como lo vemos hoy en día en nuestras naciones? Porque tengan en cuenta esto, queridos amigos, estos pies estaban conformados por 10 dedos, y esos 10 dedos, pues eso representa todo, 10 representa todo, así que el 10 dedos al final de la historia de la humanidad nos está representando actualmente es todo el mundo, toda la humanidad, como escrito está allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos dice, en el capítulo 7 de Daniel, nos dice que después que Roma se deshiciera, después que Roma se desmenuzara, después que Roma se dividiera en 10 partes, lo mismo los 10, vea los 10 dedos, ahora vamos a mirar en cuántas partes fue que se dividió, 10, entonces nos dice que capítulo 7, versículo 19 de Daniel nos dice, entonces tuve deseo. Aquí ya el Señor le mostró, fue a Daniel ya le mostró la misma visión esta, pero representado y simbolizado fue en bestias, bestias horribles y espantosas, como la de Roma, que no tenía simbolismo viviente y que existiera esa bestia, lo mismo que la de Babilonia, que era un león de oro alado. Nos habla también de Medo-Persia, que era un oso, nos habla también de Grecia, que era un leopardo con 4 cabezas, nos habla también de Roma, que era Roma, para ir y avanzar en la historia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con los pies. Oh, queridos amigos, ¿qué era eso? ¿Quién era esa bestia? ¿Quién representaba esa bestia espantosa? Las piernas, acá en Daniel 2, y en el capítulo 7 es la bestia horrible y espantosa, que no hay bestia que exista en esta tierra con la cual compararla o representarla. Dice en el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le salía delante, del cual habían caído 3 cuernos de esta, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces le da una visión aquí el Señor a Daniel
en los metales de la devaluación a través de la historia, pero también de cómo los metales se iban endureciendo, del dútil, del maleable oro, llegar al hierro, queridos amigos, que es duro, que es terrible, incomodible, queridos amigos, el hierro. Entonces vemos nosotros cómo moralmente se irían devaluando las naciones, pero al mismo tiempo que se devaluaban moralmente, se endurecían, se volvían opresivas, se volvían opresoras, se volvían terribles, duras en sus corazones, se volverían endurecidas para aceptar el conocimiento de Dios, como lo vemos nosotros en esta hora trágica de la humanidad. Así que la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa es con el hierro y con el barro, esa unión de barro y hierro, de naciones con cuestiones eclesiásticas, de la iglesia y del Estado. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Ya eso es un hecho, queridos amigos. Ya las iglesias y los estados, los pastores, los directores eclesiásticos, los sacerdotes se han prácticamente amalgamado. Hay un maridaje entre ellos, hay un concubinato entre la iglesia y el Estado, que dice el Señor que esa unión haría que se debilitara todo el poder de las iglesias, como lo vemos nosotros hoy en nuestros días, como las iglesias, como Dios, lo que es de Dios, pidiéndole permiso a los políticos, pidiéndole la iglesia, Jesús, permiso al César, para que sea predicado el evangelio de Jesucristo. Son los gobiernos, son los políticos corruptos los que le están dando la licencia y la personería jurídica a las iglesias para que tengan permiso y autoridad y todos los salvoconductos para predicar el evangelio de Cristo. Una locura, queridos amigos. La mezcla que nos decía el Señor que iba a venir, la mezcla del barro y el hierro que está debilitando y debilitó ya, ¿qué cosa, queridos amigos? Todas las iglesias. Por eso las iglesias están silenciosas ante el caos y la locura y la degradación de todas las naciones y de todos los pueblos. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá muchos malos resultados, dice el Señor. Y eso es lo que vemos nosotros. Traería todos estos resultados, mire, la moral desmoralizada, el caos en todas las instituciones de la humanidad. Los hombres casi han traspasado los límites de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. ¿Se han unido con quién? Con el sistema romano papal. Con el papado, las grandes naciones del mundo fueron y han hecho han hecho concordatos, han hecho alianzas, han hecho, queridos amigos, toda clase de liazones. ¿Para qué? Para someter a los pueblos. Y eso usted lo ve con todos los gobiernos, no importa cuán corrupto sea, el sistema romano papal está allí. ¿Para qué? Para engrandecer su poder cada vez más y más. Es lo que nos dice la historia. Han utilizado su fuerza política y se han unido ¿con quién? Con el sistema romano papal. Por eso es que ustedes ven que el sistema romano papal, la religión del sistema romano papal, ha sido impuesta por decretos, ha sido impuesta por artículos, ha sido impuesta por orden del Estado. ¿Es una iglesia o es una religión oficial? Así de simple y así de sencillo. La religión de Cristo no es oficial. El reino de los cielos no es una cosa oficial, no es una cosa impuesta, no es una cosa que se imponga, queridos amigos. El reino de los cielos no tiene copyright, el evangelio no tiene derechos de autor. Así de simple y de sencillo. Dice, pero llegará el tiempo. ¿Llegará quién? Llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley. Mire, los gobiernos del mundo, los políticos corruptos y corrompidos de la tierra, amangualados ¿con quién? Con los poderes religiosos corruptos y degradados y desmoralizados de la tierra, queridos amigos. Castigará a los que han invalidado su ley. Para eso se unió el Estado con las iglesias. Ya no es solamente el sistema romano papal, es también el protestantismo, que han hecho que ahí se metieron en ese bulto, queridos amigos. Por eso ustedes ven que cuando se destapan las podredumbres del sistema romano papal, sus violaciones, sus crímenes, su historia de maldad, su historia de asesinatos, su historia
de depredación de la humanidad y de saqueo de las naciones, el protestantismo silencio, con su silencio que se hace partícipe y acata la impunidad, queridos amigos, que sobre estos delitos se impone. Entonces nos dice que llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observase santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Ese es el quid del conflicto, queridos amigos, el leitmotiv del conflicto entre Cristo y Satanás, la piedra de toque y de fidelidad, la piedra de tropiezo en esta hora final de la historia es esto, queridos amigos, cómo los poderes políticos se unirán ¿para qué? Para guerrear contra la ley de Dios, contra Cristo Jesús, Señor nuestro, queridos amigos. Así que el mundo se dividió en 10, Roma se dividió en 10 pedazos que vinieron a ser los alemanes, los francos, los burgundios, los suevos, los vándalos, los alamani, que fue Alemania, después los francos, Francia, los burgundios, Suiza, los suevos, Portugal, los vándalos, África, los visigodos, allá España, los sajones en Gran Bretaña, los lombardos en Italia, los ostrogodos en Italia, los érulos en Italia. 10 tribus, 10 facciones, 10 naciones surgieron de esta división de Roma. Cuando cayó Roma en el 476 por su inmoralidad y por su degradación y por toda su perversión y su inmoralidad en todos los términos, queridos amigos, se dividió en 10 pedazos que hasta nuestros días siguen subsistiendo, excepto 3 que tumbó el sistema romano papal, como la profecía en Daniel nos dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma, se levantarían 10 reyes y tras ellos, en medio de estos 10 reyes, de estas 10 naciones, se levantaría otro, el cual sería diferente. ¿Por qué? Porque ya vendría a involucrar y a mezclar y a amalgamar lo que sería la religión con la política. Dice, a 3 derribará, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, queridos amigos. Y ahí es donde dice que se instala en el año 538 de nuestra era como el soberano de los cielos, y ahí comienzan a correr los 1260 años de hegemonía del sistema romano papal, queridos amigos, con toda su degradación, con todo su espíritu de Lucifer para destruir a todos los herejes que no se sometían era a él. Todo el que quería seguir el consejo de Dios y obedecer la palabra de Dios era declarado hereje, y más de 100 millones mal contados, cuentan los historiadores, mató el sistema romano papal durante sus 1260 años de hegemonía. A eso se le conoce en la historia de la humanidad, la olvidada historia de la humanidad, como el oscurantismo, queridos amigos. Durante 1260 años las ciencias y las artes no prosperaron. La humanidad tiene 1260 años de atraso en las artes, en las ciencias y en el desarrollo social y en el desarrollo, queridos amigos, intelectual y en el desarrollo espiritual. Hay un atraso de 1260 años impuesto por el sistema romano papal. Y si el hombre va a donde va, queridos amigos, de los 1260 años del sistema romano papal de hegemonía, ¿qué tal que los hombres no hubieran tenido al sistema romano papal para sojuzgarlo y para enajenarse de ellos y disponer de los cuerpos, de las almas, de las voluntades y de las conciencias de los hombres? Quizá
otro sería el cantar de la historia de la humanidad como quiso el Señor en el año de 1517, cuando levantó a Martín Lutero a hacer la reforma, que la gente volviera, queridos amigos, al conocimiento de ¿quién? De la palabra de Dios, a depender de qué, del conocimiento de Dios. Esa es la historia de la humanidad, la devaluada historia de la humanidad, queridos amigos. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Que vivimos en un mundo que prácticamente romanizado, vivimos en un mundo totalmente romanizado. La tendencia social y moral de este mundo y de este planeta es romana, Roma, queridos amigos. Vivimos en un mundo totalmente ¿qué? Romanizado. Su carácter, sus instituciones son el fundamento de la cultura moderna. De ahí se tomó todo. El derecho es romano, la educación es romana, la familia también tiene el concepto y el contexto romano. De ahí viene lo que es el dominio de la patria potestas o potestad, como le llaman hoy en día, de controlar con base a imposiciones del gobierno lo que es la familia. Ustedes están viendo cómo la gente está tratando de sacudirse y ya están cambiando el concepto de la familia. Se está pervirtiendo aún más el concepto de la familia. Ya no es el concepto de familia papá y mamá, hombre y mujer, varón y hembra, o masculino y femenino, sino que ahora el concepto de familia, queridos amigos, es de hombre con hombre, mujer con mujer, y bueno, todo un caos. Y dentro de poco, como ya abrieron la gran compuerta de la perversión y de la inmoralidad sexual, dentro de poco va a venir el sacerdote católico con su niño, con su niña, el pederasta, también a pedir que me respeten mis derechos, porque yo también tengo mi tendencia sexual, yo también tengo mi escogencia sexual, también a pedir que le permitan casarse y que le reconozcan sus derechos y que le permitan ser también familia, él con ese niño, con esa niña, y detrás de él también va a venir el bestialista con su perro, con su perra, con su caballo, con su vaca, con su gorila, también a reclamar sus derechos, porque somos una minoría y también reclamamos derechos, y esa es nuestra tendencia y debe respetárselos y legalizar todo eso. Queridos amigos, los hombres no saben lo que hacen, como dice el Señor, y eso es lo que vemos nosotros en la historia de la humanidad. ¿Todo qué? Todo romanizado, queridos amigos. Toda la degradación y la inmoralidad devaluada, como la vemos en nuestros tiempos, queridos amigos, eso es sencillamente, ¿viene de dónde? De allá. Eso viene de todos los reinos anteriores. El hombre no ha cambiado, queridos amigos. El derecho es romano, la educación, la familia, la religión es romana, queridos amigos. La religión del mundo es romana. La religión del mundo, eso que llaman disque cristianos, hablamos de solo del mundo cristiano, es católica y es que es romana. ¿Qué es católico romano? Pues es una religión que trajo de Roma todos sus dioses y sus diosas y las transmutó y las convirtió en santos y santas. Las monjas, por ejemplo, ellas son el trasunto, la continuidad de las vestales, queridos amigos. Y allá, lo mismo que hacían los incas, las vírgenes del sol, y en otras culturas, en Medo-Persia, en Grecia y en Babilonia, también habían mujeres dedicadas al culto de los dioses que se enclaustraban y se metían allá y se dedicaban a todo eso, queridos amigos, y entonces de ahí trajeron las monjas. La palabra monja y la palabra monje es la palabra monacos o monacos o monajos en griego, que quiere decir solitario, queridos amigos. En otras palabras, celibato. Eso es así de simple y de sencillo. El papá de todas las perversiones y las inmoralidades sexuales es el celibato. Y su clero, entonces, de ahí viene, queridos amigos, también, mire, todo eso es romano, todo lo que tenemos es romanos. Vienen los archiobispos o los arzobispos, de allá, ¿de dónde? De Roma. Y los cardenales, el colegio cardenalicio, el colegio cardenal, eso era de Roma, queridos amigos, eso lo inventaron los romanos. Los cardenales no se lo inventó el papado, ni Cristo, ni los apóstoles, ni el Padre, ni el Espíritu Santo, se lo inventó Roma, la de los Césares. Allá el cardenal quiere decir bisagra. Ellos eran los que abrían y cerraban y tenían poder para abrir y cerrar la entrada al cielo o al infierno. Y de allá viene también el sumo pontífice o el pontifex maximus. También, todo es romano, queridos amigos. Toda la cultura que vivimos nosotros es romana. Y tomó el título
sumo pontífice tomó el título de ¿qué? De padre o papas, como es en el latín y en el griego, papas, queridos amigos, papas, que quiere decir padre. Bueno, es un caos, una locura el mundo, por eso dice el Señor que el estado en que el mundo llegaría sería de caos y de devaluación, la degradación moral, social, religiosa, familiar, queridos amigos, nos causa terror y espanto en este siglo de las luces, en el que las ciudades son campos de concentración mal administrados. Ustedes ven, cada casa, cada apartamento ya es una cárcel privada, queridos amigos, enlucida con rejas por todas partes, con alarmas, con cámaras y guardas por todos lados. No le falta sino el foso de los cocodrilos y ya queda exactamente como era en la antigüedad, queridos amigos. Eso es la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Solo hay en este mundo seguridad. En este planeta solo hay seguridad allí donde nos postramos delante de aquel que hizo el cielo y la tierra, queridos amigos. Y dice el Señor que la evaluación de este mundo es que la gente no va a creer que el mundo se va a acabar. Dice, el mundo no se va a acabar, queridos amigos, el mundo está acabado, como lo vemos, devaluado. Estamos viviendo en los pies ya. ¿Y la piedra quién es? La piedra es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la inminente segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor no va a tardar, queridos amigos, no va a, como dice el profeta Pedro, allá en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 11, dice que el Señor no tardará a su venida, como algunos ya lo tienen por tardanza, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, no secreta, sino sorpresivamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemado, queridos amigos. Esa es la historia que el Señor nos retrata de la humanidad que ha sido. ¿A llegar a qué? A los pies convertidos en qué? En polvo. Eso es lo que vemos, la devaluación total. Después de ser oro, vino y cayó en qué? En polvo, en tierra. Y lo bueno de todo esto, queridos amigos, lo bueno de todo esto es eso, lo malo que se está poniendo. Porque entre más malo se ponga esto, entre más degradado y más devaluado moral y en todas las instituciones de la tierra sea la humanidad, queridos amigos, más pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo, la roca que no fue cortada ¿con quién? Con mano humana. Eso es lo que nos dice el Señor. Y oigan lo que nos dice la historia profética. Dice que a medida que nos acerquemos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen en todo el pueblo fiel a Dios. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Qué entidad le entregará su reino a esta potestad? El protestantismo apóstata, las religiones cristianas y evangélicas, un poder que mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón como Satanás y está movido por una fuerza que procede de abajo. Y dice, tanto los protestantes como los políticos como el sistema romano papal tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al sistema romano papal. Volverá otra vez, queridos amigos, la Inquisición, volverá otra vez el Papa a tener la hegemonía y a tener otra vez, queridos amigos, la supremacía sobre la tierra. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados del corazón y la conciencia que manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del sistema romano papal, queridos amigos. Eso es lo que viene. Viene que esta supremacía, y cuando esto sea así, cuando la ley de Dios sea invalidada realmente, queridos amigos, y las naciones se unan para guerrear contra Dios, contra su ley, contra su pueblo, Cristo vendrá, queridos amigos. Por eso, traigan a los niños,
Traigan a nuestros jóvenes que están pereciendo en la ignorancia de los mandamientos de Dios, que están pereciendo en todo este caos que ha traído el diablo social, educativo, económico, alimenticio, médico y religioso sobre la tierra, y abran la palabra de Dios para que nos ubiquemos en la historia profética, para que veamos qué debemos hacer, cuáles son las sendas antiguas por las cuales deben ellos y nosotros andar. Traigan los jóvenes, traigan los niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre